Hermanos, por ahí lo tienen. Espero que ya tengan lista su Biblia. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios esta noche. Mateo capítulo 8, hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor del versículo 23 al versículo 27. Cuando lo tengan me regalan un fuerte amén. Y para mayor reverencia a nuestro Señor nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y entrado él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, en esta noche, Dios, una vez más, papito lindo, venimos delante de ti. Venimos, Padre, delante de tu presencia, Dios, en esta noche. Y queremos darte la gracia, Dios, y queremos darte la gloria y la honra a ti, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, Dios, porque eres maravilloso, porque eres precioso, porque eres bondadoso. Gracias, Dios, por mostrar tu amor, por mostrar tu misericordia, Padre. Muchísimas gracias. Gracias porque has guardado nuestro entrar, nuestro salir y nuestro entrar, Padre. Muchísimas gracias por la provisión de este día, Señor. Gracias porque has proveído lo necesario para cada uno de nosotros que somos tus hijos, Padre. Esta noche, Señor, clamamos a ti, Padre, una vez más. Y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tomes el control de este tiempo de principio a fin, Padre. Que toda palabra, Dios, que salga de mi boca sea para la edificación de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Porque necesitamos, Padre, esa palabra. Necesitamos, Dios, ese pan espiritual que nos alimente, Dios, y nos nutra espiritualmente. En esta noche, Dios, queremos darte la gracia y queremos darte la gloria y la honra a ti, Padre. Rogándote a ti, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control completamente de este tiempo de principio a fin. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Que mis hermanos pongan la mejor actitud y el mejor deseo, Dios, y que todo lo que puedan recibir, Señor, puedan ponerlo en práctica. Te damos las gracias, Dios, por todo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título, hermanos, de la predicación de esta noche es Paz en medio de la tormenta. Hace un momento estuvimos escuchando esa alabanza preciosa. Una alabanza, hermanos, por la cual la letra es muy hermosa. Y entre la parte, o entre lo que dice la alabanza, dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guardará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Hermanos, esta noche quiero una vez más agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad de poder reflexionar en la palabra de Dios. Reflexionar en esta bonita palabra, hermanos, que Dios nos regala esta noche. Y cuando nosotros, hermanos, reflexionamos en la palabra, nos damos cuenta, hermanos, que quizás hoy en este momento, esta situación que estamos viviendo, hermanos, nos está atormentando. Prácticamente estamos casi a 2 meses, hermanos, de estar en cuarentena. Y realmente la situación no cambia mucho. Quizás, hermanos, como cultura, los salvadoreños muchas veces, aunque muchas veces quizás la palabra
a veces es fuerte, ¿verdad? Pero somos necios, hermanos. Quizás esa situación no hubiera llegado al momento como está si los salvadoreños hubiéramos tomado las medidas y haber hecho caso a lo que se nos mandaba, a lo que se nos decía. Pero quizás hoy en día, cuando vemos la situación que estamos viviendo como país, muchas veces quizás, hermano, yo en lo personal, pues quisiera que esto fuera un sueño, que esta situación no fuera una realidad. Pero lastimosamente, hermanos, es lo contrario, esto no es un sueño. Esto es una realidad y lastimosamente, día a día, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta que muchas personas se están infestando y que muchas personas, hermanos, están muriendo. Pero una cosa sí tenemos que reconocer, que la misericordia de Dios es grande, hermanos. Porque si nos comparamos a otros países, aunque algunos podrían decir, mira hermano, pero que esos países vive mucha más gente que en El Salvador. Indiferentemente, hermanos, las personas puedan vivir muchas más, pero la misericordia de Dios y el amor de Dios podemos verlo acá en El Salvador. El día de ayer, hermanos, quizá fue el día en el cual más muertos hubieron. Aparentemente habían muerto 2 confirmados y uno que estaba por confirmar. Pero si nos damos cuenta, hermano, a comparación de otros países, son muchos más los que están muriendo. Son muchas más personas las que están falleciendo por el virus, hermanos. Creo que Dios con nosotros ha sido misericordioso, hermanos. La misericordia de Dios creo que la estamos experimentando en este pueblo. A pesar de que muchos de nosotros, hermanos, somos indiferentes a lo que la palabra de Dios nos dice. Quizás aún nosotros, siendo cristianos, quizás a veces nos cuesta darle gracias a Dios. Porque Dios nos ha guardado, porque Dios nos ha protegido, porque Dios nos ha proveído. Alguien compartía esta semana y decía, increíblemente, no sé de dónde Dios nos ha dado, no sabemos ni cómo Dios nos ha proveído. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, estamos viviendo una tormenta. Estamos viviendo, hermanos, una tempestad y quizás para algunos es mucho más fuerte que para otros. Y es una realidad, hermanos. Que quizás la tormenta que en esta oportunidad estamos viviendo, a algunos les está arreciando más que a otros. Pero una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de pensar o debemos de creer, que verdaderamente la paz es una bendición maravillosa de nuestro Dios. Pero esa paz se vuelve real para darnos la fe, hermano. Para darnos la esperanza cuando estamos en medio de una tormenta en nuestras vidas. Tempestades, hermanos, que enfrentamos muchas veces como familia, hermanos. Y dentro de esas tempestades, quizás está usted, hermanos, enfrentando la enfermedad. Quizás ahora ustedes, hermanos, con esta situación que tenemos rato, algunos tienen rato de no trabajar, están enfrentando la escasez. Muchos quizás están, hermanos, enfrentando la soledad. Muchos de nosotros, hermanos, estamos enfrentando en esta oportunidad una tempestad. Por eso, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que en el texto que hemos leído encontramos en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos fueron azotados cuando iban en una barca, hermanos, por una gran tempestad. Y por medio de esta historia vamos a tomar lecciones muy importantes para nuestra vida, para que podamos tener paz en medio de la tormenta, o podamos tener paz en medio de la tempestad que en nuestra vida estamos enfrentando.
Esta noche, hermanos, yo quiero que nosotros, cada uno de nosotros, podamos aprender esas lecciones que la palabra de Dios nos enseña. Que la palabra de Dios, hermanos, nos muestra. Que la palabra de Dios esta noche quiere enseñarnos. Y ahí cada uno de nosotros vamos a poner esa actitud, ese deseo de poder, hermanos, recibir de palabra de Dios esta noche. Yo no sé qué grande es tu tempestad, o qué tan grande es tu tempestad. No sé qué tan grande es la tormenta que ahora estás pasando, pero quizás entre las características, hermano, de las tempestades es el hecho que hay oscuridad, que hay truenos, que hay rayos, que hay mucha agua, hermanos. Situaciones, hermanos, que quizás ahora usted y yo estamos padeciendo, estamos pasando. Quizás nosotros estamos pasando en medio de esa situación. Quizás nos levantamos con la esperanza de que esto cambie y la situación sigue igual o quizás peor. No sabemos, hermanos, realmente qué nos espera. Y no sabemos, hermanos, hasta cuándo van a encontrar una vacuna para matar este virus. Pero mientras tanto, hermanos, usted y yo debemos de aprender a tener paz en medio de la tormenta. Pero ¿cómo usted y yo vamos a aprender? ¿Cómo usted y yo, hermanos, vamos a tener paz en medio de una situación difícil? Es que, miren, hermanos, cuando usted y yo estamos en medio de una tormenta o una tempestad en la vida, quizá para nosotros es fácil, hermano, pensar que a Dios se le ha salido o se le han salido las cosas de control. Ustedes quizás podemos pensar, no, esto a Dios ya se le salió de las manos. Ya Dios no tiene el control sobre esto. Pues déjeme decirle, hermano, que no es así. Porque Dios es soberano, hermano. Dios tiene el poder para poder, hermanos, en el momento que Él quiere terminar con esta situación. El problema nuestro, hermanos, el problema de la humanidad completa, es que muchos le han dado la espalda a Dios. Y a pesar de que muchos le han dado la espalda a Dios, Dios se sigue manifestando, Dios se sigue glorificando, Dios sigue mostrando su amor y su misericordia. Quizás en medio de esta tempestad nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, y como decíamos al principio o hace un ratito, hermanos, es el hecho que cuando nosotros vamos a la palabra nos vamos a dar cuenta que en esta historia, hermanos, es precisamente en el momento que Jesús y sus discípulos pasan por medio de una tempestad. En el versículo 23, hermanos, la palabra de Dios nos dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Cuál es la primera lección que vamos a aprender nosotros, hermano, en esta noche? Número 1, seguir a Jesús para hacer su voluntad es la garantía de nuestra paz. Oye, hermanos, seguir a Jesús para hacer su voluntad es la garantía de nuestra paz. Y una de las cosas que vamos a ver, hermanos, que vamos a encontrar un detalle, o encontramos, hermanos, un detalle importante, el que nos menciona este texto, hermano. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Mira, hermano, no fue lo contrario. No fue que Jesús es el que siguió a los discípulos, sino que fueron ellos los que tomaron la decisión de subir a una barca y fue para seguir a Jesús, hermano. Una de las cosas, un detalle bonito, importante aquí, es el hecho de tener la capacidad, o tener nosotros, hermanos, quizás el deseo de poder seguir a Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, hermano, esta historia se encuentra en el versículo 35 al 41. Y en el primer versículo la palabra nos redacta que ya era de noche, hermano. Ellos quizás habían tenido una jornada pesada de trabajo. Jesús estaba cansado, hermanos.
Y quizás una de las situaciones difíciles es el hecho que no es lo mismo recibir una tempestad de día que recibirla de noche. La barca no era tan pequeña porque tenía capacidad para 12 o más personas. Quizás una de las cosas o de las características que podemos ver, hermano, por ejemplo, en el mar de Galilea, es el hecho que ese mar no era muy grande. Tenía aproximadamente 21 kilómetros de largo por 11 de anchos. Pero tenía esa característica, hermano, que de repente se levantaban esas tempestades. Mira, una de las cosas que nosotros aprendemos es ese detalle importante, hermano. Que en esta oportunidad no fue Jesús siguiendo a sus discípulos, sino que eran sus discípulos siguiendo a Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué queremos aprender esta noche? Que seguir a Jesús para hacer su voluntad es la garantía de que usted y yo vamos a tener paz. La paz para nuestro corazón está garantizada cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando seguimos a Jesús, cuando vamos donde Él nos lleva, cuando dejamos que Él sea quien nos esté guiando. Hermano, ¿quién nos está guiando en esta situación difícil? ¿Quién está dejando que lo guíe a usted? ¿Son las noticias que está escuchando, hermano? ¿Son las cosas que está viendo que no son fuentes oficiales o fuentes que usted pueda creer? ¿Es esa situación lo que lo está guiando en medio de esta situación? Una de las cosas que usted tiene que creer y pensar y hacer es que usted tiene que dejarse guiar por Dios. Es usted el que tiene que dejarse guiar por Jesús, hermano. Y eso es lo que va a garantizar que usted tenga paz, que usted tenga tranquilidad, hermanos. Podemos ver, hermanos, en el texto una enseñanza muy importante. Y es obedecer la voluntad del Señor. Oiga, es que mire, obedecer la voluntad del Señor no significa que no vamos a enfrentar dificultades. Pero sí hay una garantía, hermanos. Y la garantía es que usted va a experimentar paz, protección en medio de las dificultades. Es que ¿quién le ha dicho a usted, amado hermano, que el seguir la voluntad de Dios lo va a volver a usted, hermano, una persona la cual no va a padecer nada? Una persona que usted va a estar blindada. La verdad que la palabra no nos enseña eso. Pero sí, el que usted haga la voluntad de Dios, el que usted sea obediente, le garantiza algo, hermano. Le garantiza paz en medio de las dificultades. Por eso aquí nosotros aprendemos y vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que sus discípulos siguieron a Jesús. Que sus discípulos, hermanos, fueron los que, no fueron ellos los que tomaron la decisión, fue Jesús. Él les dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, hermanos, la garantía para que usted pueda tener paz es que usted haga la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O creemos estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo el que nos está guiando? ¿Quién nos está guiando a nosotros, hermano? ¿Quién está dejando que usted lo guíe en esta situación difícil? Déjese guiar por Dios, hermano. Trate de hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted haga la voluntad de Dios, y cuando usted y yo hagamos la voluntad de Dios, entonces vamos a tener paz, hermano, en medio de esta situación difícil, porque cada día la vemos difícil. Hoy ya los casos pasan de 1000, hermanos, y los muertos ya llevamos 20. La misericordia de Dios, hermanos, porque a ver cuántos hubieran sido ya, hermano. Pero Dios es misericordioso, hermano.
La misericordia de Dios es grande, pero déjese guiar por Él, hermano, amada hermana. Déjese guiar por Dios, déjese guiar por el Señor, déjese guiar por el Espíritu Santo, hermana. Escuchemos, aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Número 2, hermanos, que vamos a aprender esta noche, es que en medio, oiga, hermanos, cuando pasemos por la tempestad, no debemos de olvidar que Jesús está con nosotros y Él es nuestra paz. Bastante largo, hermano. El número 2 dice: cuando pasemos por la tempestad, no debemos de olvidar que Jesús está con nosotros y en Él, oiga, y en Él está nuestra paz. Versículo 24 y 25. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Hermanos, el texto nos dice que una gran tempestad se levantó y comenzó a azotar la barca donde iban los discípulos. Y varios de estos hermanos eran hombres experimentados en la mar. ¿Cuántos creemos eso? La Biblia dice, hermanos, que se levantó una gran tempestad. Se cree que las olas que se levantaban, hermanos, se levantaban a una altura de 6 a 7 metros. Mira, estos hombres, hermanos, la mayoría de ellos eran hombres experimentados en estar en la mar. Amén o no amén. Muchos de estos hombres, hermanos, quizás ya habían pasado, ya habían vivido alguna tempestad en el mar, pero quizás, solamente quizás, la Biblia no lo dice, no había sido igual la que estaban pasando. Hombres experimentados en la mar, hermanos, pues eran pescadores. Pero una de las cosas que usted y yo vamos a aprender esa noche, que ellos no confiaron en su experiencia. ¿Ya se fijó, hermanos? Ellos no trataron de enfrentar solo las dificultades, fíjense. Ellos no, hermanos, no dijeron: miren, nosotros somos unos grandes expertos en nadar, va. Somos expertos de estar dentro del mar. Nosotros hemos vivido quizás más tempestades como esto. Pero ellos, hermanos, no confiaron en su experiencia, hermanos. Ellos no trataron de enfrentar solo las dificultades. Porque podemos ver, hermano, que los discípulos no hicieron locura. No abandonaron la barca, hermanos. No trataron de regresar. No se comenzaron a echar las culpas por haber subido a la barca. No comenzaron a murmurar en contra de Jesús. Ellos tomaron la decisión más sabia de todas en el momento de dificultades. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Mire, estos hombres eran expertos. Estos hombres, hermanos, tenían experiencia. Estos hombres no eran ningunos sencillos. Pero ellos no comenzaron ellos a querer resolver por sus cuentas y salir adelante en la situación. Ellos quizás lo más fácil, regresemos, ¿verdad? Jesús estaba dormido, hermanos. Pero ¿cuál fue la decisión más sabia que ellos hicieron, hermanos? ¿Cuál fue la decisión más sabia? ¿Ah? Buscar a Jesús, hermanos. Confiar que Él tiene la solución. ¿Por qué, hermanos? Porque en el momento de aflicción, en el momento, hermanos, que ellos estaban padeciendo esa situación, ¿qué hicieron ellos? Fueron a despertar al Señor, ¿va? Allí lo llevaban, hermanos. Allí lo llevaban a la par. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que
tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que Él está con nosotros, hermanos. Que Él no está preocupado ni angustiado en momentos de tempestades. Jesús estaba dormido. Eso no nos debe recordar que Él es nuestra paz. Si estamos pensando, hermanos, en momentos de aflicción, tenemos que buscar a Él. No lo hagamos de una manera incorrecta. No confiemos, hermanos, en nuestras propias capacidades. No pensemos, hermanos, en rendirnos o renunciar. Tenemos que ir con fe a Jesús y confiar, hermanos, que Él hará las cosas. Pero tenemos tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender, hermanos, de los discípulos. Tenemos que aprender, hermanos, que ellos, hermanos, buscaron y tomaron la mejor decisión en el momento más difícil, en el momento de la tempestad. Ellos, hermanos, buscaron y tomaron la mejor decisión, buscar a Jesús. Dice el versículo 25, hermanos. Y vieron sus discípulos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, al momento de la tempestad, al momento de la situación, al momento de los momentos difíciles que pasamos, buscamos a nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy, en este momento difícil que estamos viviendo, estamos buscando más al Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Yo creo que para todos los cristianos, si no me equivoco, para la mayoría, en estos 2 meses, creo que los tiempos de oración han aumentado. Yo creo que los tiempos de buscar a Dios, hermanos, han aumentado. Pero es necesario llegar a una situación de esta para buscar a Dios, hermano. Y qué triste para aquellos que, a pesar de la situación que estamos viviendo, hermanos, siguen siendo indiferentes y no estamos buscando a Dios, hermano. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que Él está con nosotros, hermano. Que usted lo tiene a la distancia de una oración. Así de sencillo, hermanos. Él está con nosotros. Que Él no está ni preocupado ni está angustiado en el momento de la tempestad, hermano. Mire, Él no estaba ni angustiado, Él no estaba preocupado, Él no estaba afligido. ¿Cómo estaba nuestro Señor? Dormido, tranquilo, cansado, hermano. Cansado de tanto trabajo. Por eso, hermano, usted y yo debemos de recordar que Él es nuestra paz, hermano. Si estamos pasando por medio de esta tempestad, y como decíamos, hermanos, quizás es una enfermedad. Quizás ahora usted está pasando tiempos de escasez. Quizás ahora usted mismo ha perdido su trabajo, hermano. Pero tiene que saber, hermano, que Dios tiene el control. Tiene que saber que Dios, hermanos, es nuestra paz. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, Dios va a ser su paz. Si usted lo busca, hermano. No se olvide, hermano, que en medio de las tempestades Dios está con nosotros. Tome la mejor decisión como hicieron sus discípulos. Y la mejor decisión fue buscar a Jesús, hermano. Confiar que Él tiene la solución. Usted y yo debemos de confiar que Jesús tiene la solución, hermano. Aprendamos a confiar en Dios.
Aprendamos, hermanos, a depender de Dios. No se aflija, no se preocupe, Dios va a proveer. Dios le va a dar paz. Hermanos, definitivamente. Yo sé que para muchos de nosotros es increíble cómo hemos vivido estos 2 meses. Estos 2 últimos meses. Quizás cuando usted creyó que no iba a comer, es cuando más ha comido. Porque Dios tiene el control, porque Dios es soberano, hermanos. Porque Dios es soberano. Yo creo que cuando nos veamos, todos vamos a tener un par de libritas más, hermano. Todos. O la mayoría va a tener un par de libritas más. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Cuánto podemos decir Dios tiene el control? Dios tiene el control, hermanos. Dios es nuestra paz. En medio de la tormenta, Dios es nuestra paz, hermanos. Y número 3, hermanos. Número 3. No debemos de permitir, hermanos, que la tempestad llegue a nuestros corazones. Versículo 26. Dice el 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Miren, hermanos, ¿qué fue lo primero que Jesús vio cuando se despertó, hermanos? ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos lo despertaron? Se podría decir, ¿va? Porque no es que él se despertó, ¿va? No, él estaba dormido. Dice que estaba en la popa. La popa es la parte de atrás de la embarcación, hermano. Él estaba dormido. Pero ¿qué fue lo primero que vio Jesús cuando lo despertaron? ¿Cree que Jesús vio las olas grandes? ¿Cree que Jesús se levantó y al nomás se despertó vio las grandes olas? Porque la palabra de Dios dice que las olas bañaban la barca, o sea, eran unas grandes olas. ¿Cree que eso fue lo primero que vio Jesús, hermanos? ¿Cree que Jesús vio las grandes olas? ¿O cree que Jesús vio el fuerte viento que azotaba la barca, hermano? No, hermanos. Lo primero que vio Jesús fue el temor en el corazón de sus discípulos. ¿Por qué cree que decimos eso? Porque la fe de ellos, hermanos, se había transformado en miedo, en temor. Ya la tempestad había penetrado el corazón de ellos. Pero Jesús, hermanos, no vio el tamaño de las olas ni lo fuerte del viento. Jesús vio, hermanos, el corazón de los discípulos. ¿Por qué decimos eso? Porque miren lo que dice la Biblia en el versículo 26. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque la tempestad, hermanos, había transformado su fe en miedo y en temor. Por eso las primeras palabras de Jesús no fueron hacia la tempestad. Las primeras palabras de Jesús fueron para el corazón de sus discípulos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué se atemorizan? Mira, hermanos, si ellos habían visto las grandes maravillas que Jesús había hecho, ¿no? Sí, hermanos. Ellos habían visto las maravillas que Jesús había hecho. Por eso Él les dice que ¿por qué, pues? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y esa frase, hermano, era para hacerlos reaccionar. Él les estaba diciendo: ¿por qué tienen miedo? Si aquí estoy yo con ustedes. ¿Por qué tienen temor si vamos juntos en la barca? ¿Por qué tienen el temor? ¿Por qué tienen miedo si aquí estoy yo con nosotros? ¿Por qué tenemos miedo, hermanos, si Dios está con nosotros? ¿Por qué tenemos temor si Jesús va a la par de nosotros, hermano?
¿Por qué? Humanamente, hermanos, es difícil no tener miedo. Pero si nosotros confiáramos en Jesús, quizás el miedo y el temor fuera menos. Quizás fuera menos, hermanos. Es difícil no tener miedo, es difícil no tener temor. Es difícil, hermano, hacernos del ojo pacho de las cosas que están pasando. Y quizás cuando se nos dice, mira, ahora en tu colonia hay un caso, no dejamos de tener miedo. Quizás cuando dicen, mira, ya en tu trabajo ya se llevaron a un par, no dejamos de tener miedo. Porque somos así, hermano. Por eso, hermano, esta noche el Señor quiere poner paz. Primeramente, hermanos, en nuestro corazón. Aunque la tempestad esté golpeando nuestra vida, no debemos de permitir que nuestro temor, hermano, supere nuestra fe, pues el Señor está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Gloria a Dios. Sí, hermanos. No permitas que nuestro temor, o no permitas que tu temor supere tu fe. No lo permites. Tienes que creer que el Señor está contigo. Tienes que creer que el Señor está con su pueblo. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Tenemos que creer que Dios está caminando y va a la par de nosotros. Hermanos, prácticamente el Señor eso les dice a ellos. ¿Por qué tienen miedo, pues? No, aquí estoy yo, pues. ¿Por qué tienen miedo, pues? No estoy con ustedes, pues. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe, les dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros somos hombres y mujeres de poca fe, hermano? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esta situación nos está llevando a vivir una vida de temor, una vida de miedo? Mire, humanamente quizás nadie nos queremos morir, hermano. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que si usted es un verdadero hijo de Dios, su futuro Dios se lo tiene garantizado en un lugar mejor, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber padecimiento, donde usted no va a tener aflicciones ni nada, hermano. Pero esta carne, ¿verdad?, no quiere morirse. Esta carne no quiere dejar el mundo, no quiere dejar la tierra, hermanos. Cuando se nos garantiza algo mejor. Tratemos de aprender a tener paz en medio de la tormenta, hermanos. Aprendamos, hermanos, a no olvidarnos de Dios. Hoy que estamos padeciendo esta situación difícil, no nos olvidemos de Dios. No se olvide de Dios en medio de la tormenta. No se olvide de Dios en medio de la tempestad. No nos olvidemos de Dios. No queramos, hermano, hacer las cosas por nuestra experiencia. Los discípulos no se apropiaron y dijeron, nosotros tenemos experiencia. Nosotros somos hombres experimentados. No, en medio de la situación difícil que usted pueda tener, que no sé cuál pueda ser, quizás para usted el coronavirus no es nada a la par de su situación. Quizás su situación personal es mucho más grande que esto. Pero acuérdese que Dios está a su lado. Acuérdese que Dios, hermanos, va a la par suya. Acuérdense que Dios le está diciendo esta noche, aquí estoy yo, no te olvides. Recuerde que Dios le está diciendo, si tú me sigues, si tú tratas de buscar mi voluntad, eso va a garantizar que tú tengas paz. Que tú tengas paz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a depender de Dios? Porque muchas tempestades, hermanos, se levantan en nuestra contra, hermanos. Pero cuando se levantan, Jesús, Él es el más poderoso que cualquier tempestad. Jesús es más poderoso, hermano, que cualquier tempestad. Él va a vencerla, Él va a destruirla.
Mire, si Jesús solo se levantó, hermanos, y reprendió, dice, a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, dice. Jesús solo se despertó, Jesús no vio la ola, Jesús no vio el viento, Jesús vio el corazón de sus discípulos. Y con su palabra Jesús dijo, ya, basta. Reprendió el viento y al mar, y todo llegó a la calma. Todo se hizo bonanza, hermano. La palabra de Dios no dice, hermanos, qué tan noche era, pero ya era oscuro, hermanos. Ya era oscuro cuando sucedió esto. Pero una de las cosas que quizás vamos a aprender de estos hombres, que no hicieron locura, hermanos, que no abandonaron la barca, que no regresaron, que no dieron pasos para atrás, hermanos, aprendamos. Aprendamos, hermanos, que en medio de la tempestad, no sé cuál es tu problema esta noche, pero no des paso para atrás. Mejor busca a Dios. Él está contigo, Él está a tu lado. Búscalo. Él tiene la solución a tu problema. Confía en Él. Él tiene la solución a tu problema. Depende de Él. Búscale, porque Él puede ayudarte. Vamos a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos delante de tu presencia. Y queremos agradecerte, Dios, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, en medio de esta situación difícil. Quizá para algunos es insostenible, Padre. Quizá para algunos, Dios, la tempestad, Dios, los está atormentando. Quizás porque tienen un pariente enfermo. Quizás porque ya su pariente está ya con un respirador artificial, Padre. Pero en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, porque creemos que tú tienes la solución, Señor, a cada problema, a cada situación, Dios. Y tú nos lo has comprobado, Padre, porque como cuando iglesia o por iglesia, Señor, nos hemos postrado, Señor, para pedir, Señor, por una petición, tú nos has contestado, Padre. Por eso, Dios, en esta noche, una vez más venimos delante de tu presencia, como iglesia, como hijos tuyos, Padre, y clamamos, Señor, por todas las necesidades de nuestra iglesia, Padre. Yo pongo en tus manos la vida de cada familia, Señor, para que seas tú, Dios, supliendo, para que seas tú, Dios, proveyendo, para que seas tú, Dios, protegiendo, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a cada familia y la iglesia, Señor, para que tú cubras cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, bendiga sus vidas, Señor. Provee, Señor, a aquel que está necesitado, Dios. Padre, dale paz en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, Señor. Es una realidad, Padre. No es un sueño. Es algo real, Padre. Yo quisiera que fuera un sueño, Señor, pero no es así, papito lindo. En el nombre de Jesús, clamamos, Señor, por esta nación. Clamamos, Padre, por este pueblo que lleva tu bendito nombre, para que tú tengas misericordia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, protege a cada médico, Dios, a cada doctora, a cada doctor, Señor, a cada enfermera. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, aquellos que están, Señor, en primera línea, como los agentes policiales, Dios, los agentes del ejército, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, guárdalo, cuídalo, protege, Dios. Protege a aquellos, Dios, que están, Señor, haciendo limpieza. Aquellos, Dios, que están cuidando enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Dios, con tu poder protegiéndolo. Tenga, Señor, misericordia de ellos, Señor. Y no solo acá en El Salvador, sino que en todo el mundo, en todas las naciones, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche, clamamos, Señor, por la humanidad, Señor. Clamamos, Señor, por la iglesia universal, por tu iglesia, por tu novia, Señor Jesús. Guárdala, cuídala,
que llegue delante de ti, Señor, sin mancha y sin arruga, Padre. Clamamos por tu pueblo Israel, por tu remanente fiel, papito lindo. Gracias te doy, Padre, esta noche, Señor, por la iglesia, la gran familia, Señor, por cada uno de sus miembros, Dios. Clamamos, Señor, por las personas que están escuchando este sermón, Padre. Clamamos, Señor, por la familia Aquino, Padre, por Jorge, mi hermana Lorena y sus hijos. Padre, bendígales y provéales, Padre. Yo clamo, Señor, por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, proveen sus necesidades, Padre. Clamo, Señor Jesús, por sus vidas. Clamo por Giovanni Arias, Señor. Clamo, Señor, por mi hermano José Reinaldo, por mi hermano Alex, por Orlando, Señor Jesús. Bendiga, Padre, y provea a cada mujer de esta iglesia. En el nombre de Jesús, Padre. Bendiga sus vidas, Señor. En esta noche, Señor, yo clamo por sus vidas. Por la vida de mi hermana Cleo, Señor. Por la vida de mi hermana Malia, mi hermana María Esther, mi hermana Gloria, Dios. Por nuestra hermana Fidelina, Padre, en el nombre de Jesús, bendiga sus vidas. La vida de nuestra hermana Solita, la vida de nuestra hermana Rina, Padre, en el nombre de Jesús. Provee, Padre, en sus casas. Padre, toca el corazón de sus familias, Dios. En el nombre de Jesús, yo clamo por la familia Castillo Castro, Señor. Clamo por la familia Sion Hernández, por la familia Hernández, Dios, por la familia Parra, por la familia García, Dios, en el nombre de Jesús, papito lindo. Yo clamo para que tú, Padre, proveas, para que tú protejas, Señor, a los que están saliendo a trabajar. En esta noche, Señor, clamamos, Señor, por todas nuestras familiares que están fuera del país, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por la protección que tú das, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta noche. A ti te clamamos y a ti te pedimos, Señor, porque sabemos que tú tienes la respuesta, Señor. Porque sabemos, Dios, que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, la respuesta eres tú, Señor Jesús. Por eso a ti te clamamos en esta noche, Dios. Bendiga, Padre, a nuestros vecinos, Señor. En el nombre de Jesús, protégeles, provéeles, Padre, que ellos puedan ver tu mano de poder, Señor, que ellos puedan ver tu amor y puedan experimentar tu misericordia, Padre. Provee, Dios, a nuestros vecinos de esta colonia, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre, en esta noche. Para ti es la gloria, Dios, y para ti es la honra. En el nombre de Jesús, amén, Señor.